Mi nombre es Luis Alberto Beccaria, soy economista, graduado de esta casa. Fui funcionario del Instituto de Estadística y director del Instituto de Estadística, funcionario de la CEPAL en Santiago, fui investigador docente de la Universidad General Sarmiento. Aquí en la casa fui director del Departamento de Economía y director de la carrera de Economía en algún periodo de los 2000. No sé si me acuerdo de algo, hice consultorías y otros trabajos. Fui gerente de investigación del Banco Nacional de Desarrollo, institución que ya hace rato no existe, pero estaban. Eso. Yo estudié en una escuela secundaria perito mercantil y mi vida estaba orientada a ser contador. Y en una oportunidad me topé con un familiar, pero estos familiares que vos nunca ves, que era primo de mi madre, que era un economista, había sido presidente o vicepresidente del Banco Central, Hernán Aldave, que en esa conversación, en una reunión familiar, me decía que estaba junto con otros economistas, con Oscar Altimir, quizá conocido, comenzando a editar una revista sobre coyuntura en la Confederación General Económica, y que necesitaban una persona para hacer los números, para sumar, restar, multiplicar y dividir, ¿no? Yo tenía 17 años cuando fueron meses antes de terminar la secundaria. Así que diciembre del 67, o sea, no podría decir que hoy es trabajo infantil. Comencé a trabajar allí en esta revista, haciendo los números, en una revista de coyuntura que tenía una parte también de un tema más de largo plazo, digamos. ¿No? Entonces estaba estos dos economistas, Altimir, Aldave, y algunos otros economistas con los que yo trabajaba más directamente. Así que bueno, y ahí como se me abrió la cosa, empecé a leer, había material, la misma lectura de la revista, la preparación. Yo no que intervenía en la preparación de la revista, solo de los números. Así que bueno, y ahí me enganché y me inscribí en economía. Y a ver, yo trabajaba, sí, poquitos meses antes, pero en términos de toda mi carrera la hice trabajando en economía, contando números, pero digo, mucho más en contacto con el tema que muchos de los compañeros en ese momento, ¿no? Era difícil en ese momento que mis amigos, salvo algunos, también estaban trabajando en un banco, trabajaban mis amigos, mis compañeros de facultad. Pero además el contacto, que ahí lo conocí a Zurruil, ahí, ¿entendés? Me generó un contacto de gente importante. Digo. Se llamaba Revista Estudios de la Economía Argentina, creo que se llamaba así, ¿no? Era una revista de la CGE, sí. Me acuerdo, Neil Heyman, Burr, Aspiazu, falleció. Era más chica en esa época, ¿no? La carrera era mucho más chica, ¿no? Había todo otro, ¿no? Conocía, Marta Beckerman. Pero bueno, ahí había Ditela, un tipo que era muy simpático, era, si había que venir a una clase, era muy didáctico. Bueno, tuve la suerte de que estuve cuando dio clases Oscar Brown, así que Rolf Mantel, que es una cosa del sistema económico comparado. No, cuando yo di, no estaba por unos cuatrimestres Olivera. Había un muchacho que daba dinero, se llama Alperingo, que era muy bueno, la verdad. Yo diría que esos son los profesores de los que recuerdo. No recuerdo ningún profesor del área de matemática, era más débil, no había econometría. Por eso digo, la carrera ha mejorado muchísimo. Bueno, lo de las cuentas nacionales fue simpático porque yo conocí a Zurruil ahí, porque él era llegado, ¿no? Él no trabajaba en la carrera, era llegado. No, bueno, es que a los 2 o 3 años ese grupo de economistas se fue de ahí y creó una consultora. Y ahí sí ya se
ahí estaba más en contacto con otros economistas, ahí fue más mi contacto con su red. Yo lo mencioné porque fue, van a ver que un impacto influyó mucho en que yo me fuese a estudiar afuera. Y las conversaciones con él, yo más bien aprendí esa cosa, me pasaba libros, él como que se extrañaba que a alguien le interesase las cuentas nacionales. Y esto tiene que ver con que yo empecé haciendo números, eso es lo que a mí me despedían, no es porque, ¿entendés? Entonces vino de ahí, sí, incluso lo ayudé a hacer algunos trabajos, me acuerdo un trabajo que le habían pedido a Córdoba para hacer un esquema de cuentas para Córdoba. Entonces ahí la cosa pasó por eso, ¿no? Por más bien, yo creo que en eso influyó él y leía cosas muy novedosas respecto, que es el enfoque matricial de las cuentas nacionales, que en ese momento no se hablaba, ¿no? Y entonces el trabajar ahí en la consulta fue importante porque ahí empecé a hacer algunas cosas. Ellos trabajaban básicamente haciendo estudios para el CFI, no es que no era una consultoría de empresa, casi trabajaban solo para el CFI, me parece, no. Y en algún caso para estas empresas que hacían obras públicas y entonces le pedían las evaluaciones de proyectos, ¿sabes? Él no era formalmente parte pero era amigo de ellos, venía, ¿no? Entiendo que no era parte de la consultoría, digo, ¿no? Él como Sojit pasaba por ahí, que yo había otra gente que pasaba por ahí, así que también, digo, te permitía tener acceso a ciertas conversaciones, ciertas cuestiones, y como digo, su fue importante porque él conocía a quien fue musiporvisor allá en Inglaterra. Entonces, la influencia de esta gente era claro que yo, digamos, no era una consigna, pero estaba implícito la importancia de estudiar afuera, ¿no? Entonces yo después fui al INDEC en el año 73, ahí empecé a trabajar en el INDEC, en el área de cuentas nacionales. En realidad el INDEC no hacía las cuentas nacionales, las hacía en esa época, todavía ya las hacía el Banco Central. La cuenta nacional tuvo 3 etapas: Banco Central, Economía y ahora el INDEC. Pero hacía las cuentas provinciales, entonces yo daba vuelta por el país, pero por algunas provincias, ayudando a las provincias a hacer la estimación del producto geográfico, ¿no? Eso era yo era un grupo que trabajaba yo. Y en esa época además se hizo el plan trienal, ¿se acuerdan? Entonces vino la CEPAL y nosotros, ese equipo, le brindó apoyo a Cuentas Nacionales. Se instalaron ahí al lado de la oficina del director del INDEC, una mesa redonda de al lado del director del INDEC, estaba Fraquia. Entonces nosotros le armábamos, nos generábamos los datos, pero le armábamos los datos. O sea, un dato de Cuenta Nacional y tutilifió que necesitábamos. Entonces yo tuve una relación estrechísima durante unas semanas o algún mes, qué sé yo, con Fraquia. Yo medio coordinaba el grupito ahí del área esa que lo ayudaba, que además trabajaba con economía, ¿no? Obviamente, digamos, pero estaba todo en el mismo piso, en el mismo edificio, pero otros miembros hacían otras cosas, pero él estaba dedicado como a preparar los números, después harían las proyecciones, nosotros en eso no teníamos nada que ver. Villanueva fue otro, quiero mencionar, porque Villanueva. Y en ese momento ellos vinieron ahí con la intención de abrir la oficina de la CEPAL acá, ¿no? No había oficina de la CEPAL. Eran todos argentinos, él, el ingeniero Chivotti, años, ¿no? El grupo eran los tres que estaban a cargo de la misión y los que después armaron la oficina. Entonces, me preguntó, Fraquia me dijo si, como estaban dando la oficina, si quería ir con ellos a trabajar. Y bueno, y ahí yo negocié con el director del INDEC, el pobre Carlitos Noriega, que después fue desaparecido, ¿no? Durante la dictadura. Negocié que yo me quedaba en el INDEC, pero ellos me habilitaban una beca para ir a estudiar a Inglaterra.
¿no? Una beca de Naciones Unidas, estas que dan a funcionarios públicos, digamos, ¿no? Y así fue, ¿no? Digamos, fui a hacer un comazo de sistema de indicadores sociodemográficos, que es una cosa así, fui a trabajar. Y ahí estaba Stone, que era, fue incluso premio Nobel, pero digamos, que tenía contacto con Surruil porque se conocían cuando Juan fue director del INDEC y ahí él era asesor de Naciones Unidas en temas de estadísticas en general, ¿no? Y además ya estaba trabajando en una cosa más novedosa, que es el uso de encuestas de hogares para hacer modelos de transición entre estados, que sería una cosa así. Entonces, el INDEC había hecho una encuesta también de movilidad social, me llevé todos los datos, hicimos una cosa ahí sobre eso. Entonces, y además que tenía prestigio, digamos, había unos tipos, bueno, yo tuve clase con la John Robinson, digo, ¿no? Se estaba yendo, estaba medio jubilada, pero no daba clases, no, y bueno, me aceptaron, como te quiero decir, digo, las cosas son más fáciles que ahora, te debo reconocer, ¿no? Ahora tengo que hacer una maestría y qué sé yo cuáles son los criterios ahí. Bueno, la Universidad de Buenos Aires era prestigiosa en general, no había demasiadas dificultades si vos habías pasado por la universidad. Y bueno, lo que tenías que el primer año entregar como una tesina o aprobar materias, no tesina, un documento, y ahí te quedabas, y bueno. Así que ahí fue. Muy pobre, yo puedo decir que hay incluso unos meses cayó Alberto Minujín, que Alberto era funcionario del INDEC, y bueno, y se fue medio con el golpe, después pasó unos meses en mi casa y bueno, trabajamos juntos en un par de papers y él fue allá como visitante, digamos, también lo conocí a Stone. Entonces, así que bueno, el problema fue que a los 2 años yo tenía que mi idea era quedarme 3 años. Yo no fui con demasiada expectativa de obtener el doctorado, quiero reconocer, yo quería ir y aprender, digamos, estar ahí, digo, en ese momento lo del título era un tema secundario. Pero a los 2 años, la gente acá que estaba a cargo del gobierno, los militares, decidieron cortar todas las becas de personas que estaban en el exterior, financiados por ellos, digamos, lo del CONICET, o financiados a través del gobierno, como es esta que no era estrictamente, a mí me pagaba Naciones Unidas, ¿no? Pero eran fondos, supongo que contablemente estaban asignados Así que me tuve que venir. Un régimen muy atractivo, ¿no? Porque vos no tenías que obligatoriamente cursar ninguna materia. Vos te hacías el currículum y tenías que ir. Yo no probé nunca un examen, tomé nunca un examen. Lo hice el examen, pero no tenía por qué hacerlo. Y después tu vida era escribir la tesis. Obviamente yo iba todos los días a la facultad y tomaba clases de grado y todo el día, ¿no? Y trabajaba ahí físicamente en la biblioteca, digo, porque no te daban lugar para trabajar. Cuando trabajamos con Alberto, por ejemplo, estaban en medio de la biblioteca. Además uno usaba la biblioteca porque tenía que sacar las revistas y los libros, no era como ahora que lo podías hacer desde tu casa. Entonces explicarle a los tíos, no entendía, el director ahí de estudio graduado no entendía muy bien por qué me tenía que ir, ¿no? Y además fue medio de improviso, así que no se pudo conseguir ninguna alternativa ya. Entonces volví, seguí en el INDEC un tiempo porque yo estaba de licencia. Después renuncié, trabajaba en la CEPAL, ahí casi a tiempo completo, pero digo, con estas condiciones contractuales medio no muy claras. Y conseguí finalmente una beca del CONICET externa, y ahí terminé. Ya me fui 2 años, 2 años, y ahí ya tuve chance de sacar el doctorado, que de cualquier manera lo terminé acá, ¿no? Terminé con un problema familiar en el medio, así que terminé la carrera, eso sobre el sistema, era que medio un ensayo viste cómo son ahora, tenía una lógica,
pero enfatizaba, me metí en 2 o 3 temas, y entonces el primer paper publicado fue un paper de sociología, que es un estudio de movilidad social, que había que no había datos, no porque el estudio fuese muy importante, pero aproveché unos datos. INDEC hacía esas cosas, hacía una encuesta y después la dejaba medio muerta ahí, entonces yo como la exhumé y la aproveché. Y después había algún tema, ya alguna cosa sobre el mercado de trabajo, discusión. La idea era tomar datos concretos para discutir la utilidad de ciertos indicadores y estrategias de sistematización de la información. Me vine, cuando vine justo entré en el Banco de Desarrollo, así, me habían llamado allá, si tenía interés sabían que estaba por venir, me acuerdo el bebé Gómez Sabaini. Yo comencé en el... ¿Qué año fue? Yo volví en antes de irme, debía haber sido en el 73, 74, ya había hecho algunas, siempre, ayudantías de esas que no están registradas, supongo, en ningún lado. En economía, 1, 2, ni me acuerdo. Y en un momento hice algo en cuentas nacionales y me propusieron dar un curso de cuentas nacionales acá. Yo creo que fue antes de irme a Inglaterra. Yo me fui a Inglaterra en el 76, creo que fue antes. Sí, por lo que le voy a contar ahora, claramente fue antes. Fue cuando vino Talagano, en el momento. Entonces, yo daba con este grupo, el profesor era una persona de este grupo de Bahía, como dice, yo había trabajado en Termal 40, entonces. Pero nunca llegué a dar clase. Creo que ahí debió haber algún papel o estaba en proceso de generarse algún papel, no porque me van a pagar, pero yo empezaba un lunes, el sábado llaman a mi casa para decirme que no vaya. Lo cual fue una suerte porque algún otro colega mío entró a la clase y le estaban dando la clase a otra persona. Y ya después volví en el 83. En el 83, unos meses antes de asumir el INDEC, o sea, estaba en el BANADE. Álvaro Rosati, colega con el que trabajamos mucho tiempo juntos de manera totalmente informal, nunca trabajamos juntos en ningún lado, digamos, pero escribimos un montón de cosas juntos. A él, no sé por dónde le habían ofrecido dar la materia laboral. Yo allá a esa altura estaba un poquito trabajando en esos temas, mucho con él, ¿no? Y la dimos juntos. Pero él enseguida se fue. A los pocos, no sé, con él le íbamos a dar un par de cuatrimestres, 3 cuatrimestres, una cosa así. Y después, entonces, bueno, empecé a dar yo con el colega que había venía de Chile, no me sale el nombre ahora, ya va a aparecer, y bueno, ahí quedé. Yo soy laboral desde el 83, 20, en la pandemia, salvo los años que me fui a Chile, yo me fui 5 años a trabajar en Chile, salvo esos años, yo interrumpidamente la materia. En algún año, cuando se convirtió en optativa por el plan del 2007, cuando yo era director del departamento. Ahí pasó a ser optativa y ahí en algún cuatrimestre, en algún año dimos un cuatrimestre solo, pero después ya veníamos dando. Bueno, el lugar de la carrera hasta el 97 no cambió, era la misma, yo no sé, los requisitos no me acuerdo, pero la daba Montuschi. Ella la siguió dando, nosotros éramos otra cátedra. Esa es la idea era que hubiese otra cátedra. Creo que es lo que me comentaba Ursalti en ese momento. Pero después creo que cuando ya se jubiló ya quedamos nosotros solos, yo solo. Obviamente era una materia distinta, digamos, no obviamente, pero era una materia distinta, no digo que todo, pero era una materia distinta. Habré estudiado en su momento el plan, no me acuerdo, pero una materia distinta. Bueno, ahí a los pocos cuatrimestres se abrió el cargo regular y creo que fue en el 86. Bueno, como acá duran tanto, no sé, creo que me designaron en el 86, pero no te podría decir
cuando se abrió. Ahí quedé, revalidé que yo un par de veces, me parece. Hubo concurso de reválida, sí, un par de veces. Cuando ya me fui del INDEC y ya no la seguí, debo decir, hoy, no importa, pero ya en los últimos años no hubiese podido, puedo entender la discusión, sí, claro. Pero me perdí, viste, hubo avances y estas cosas de las nuevas recomendaciones, digo, las conozco de arriba, no es que he seguido en detalle esa temática. Era una materia optativa, o sea que iba a estar, el porqué de qué, no sé. Yo creo que fue una negociación frente a otras materias en un contexto donde tenía que haber menos materias obligatorias, ese es el punto. Sí, yo siempre me he planteado esas cuestiones, era una situación medio incómoda para mí, pero además yo tenía la expectativa infundada de que igual la gente, ¿cómo me va a pasar por laboral? Teníamos clases de 3 tipos, 4 tipos. Uno debe reconocer que después, cuando pasan estas cosas, es muy difícil volver atrás, porque no podés, además es lógico, no podés estar la facultad discutiendo perennemente el plan de estudio. Él estábamos juntos, ¿no? Porque ya con Fanelli nos distribuíamos el cargo de director de departamento y director de la carrera, pero en la práctica trabajábamos juntos, no había demasiada división de tareas en términos de, oye, lo que hay que firmar, el director de departamento firma una cosa, el director de carrera firma otra. En general, el que tiene más carga es el director del departamento. En realidad la figura era en ese momento del director de carrera no era muy importante. Bueno, hay básicamente, yo diría, hay un enfoque que es básicamente el enfoque más neoclásico, ¿no? Que era el que un poco representaba la materia. Es un montón de economistas que tienen un enfoque más de esa perspectiva, ¿no? Y otros enfoques, yo diría, más heterodoxo, con una mezcla, y también tenés enfoques más marxistas o más de izquierda. Nadie que hoy diga que el mercado de trabajo es como cualquier otro mercado, pero hay gente que se parece un poco más y otros que creemos que no, que es bastante complicado. Es una economía bastante complicada como para poder mirarla de esa perspectiva. Y eso ha estado presente en controversias, ¿no? Controversias sobre el tema de distribución, incluso de las remuneraciones, ¿no? Para no meterte, ¿no? Entonces, es un problema de la educación, es un problema de la capacidad de negociación, es un problema de las estructuras de los mercados, no sé. Y ahí tenés entonces controversias sobre esos puntos, ¿no? Sobre el tema de la oferta, porque en este país la oferta de trabajo se ha estancado, ¿no? Es una cuestión que se ven con ópticas distintas, no muy diferentes de lo que pasa en el mundo, digamos, ¿no? Refleja un poco esa condición. Digo, y esto sucede en cualquier área, digo, no estoy diciendo nada nuevo. Pero sí, tenés miradas bien diferentes que en última instancia redundan en la sugerencia política, ¿no? Ahí yo creo que ahí se ve con más nitidez, ¿no? O sea, por ejemplo, los costos laborales, flexibilizamos el mercado de trabajo como la estrategia que está asociada más a la primera. Bueno, el mercado de trabajo, la verdad, como decía Monza, muy poco lo que puede hacer la política laboral para mejorar el empleo, etcétera. Es una cuestión más de funcionamiento más agregado a la economía y obviamente con aspectos después que vos podés afinar para tratar de que la cosa funcione mejor. Entonces, bueno, ahí hay perspectivas diferentes, todo un campo de controversia es los efectos económicos de las regulaciones, ¿no? O sea, qué regulaciones, qué efectos tienen las regulaciones, ¿no? Es un campo en el que hemos trabajado con Roxana mucho tiempo sobre eso. A ver, en esas cosas, muchas de las cosas que dicen los regulacionistas se toman, aunque vos no seas regulacionista, ¿no? De la misma manera que aún aquello con una mirada más tradicional y neoclásica, como te voy a decir, la gente más inteligente reconoce no debo decir eso, cierta gente que reconoce que, bueno, algunas cosas, el mercado no funciona de esa manera, es necesario
incorporar algunos otros aspectos, ¿no? De la misma manera, yo hablo de la regulación de la normativa, seguro de bendita discusión sobre el costo del despido. Tener una literatura que dice que tiene un efecto, otro dice que tiene otro efecto, otra discusión, ¿no? Y ahí, como te digo, se refleja la visión que vos tengas de cómo funciona el mercado de trabajo. A ver, lo que decimos los economistas soporta o está en la base de algunas perspectivas, pero quien hace política económica reconoce que hay actores que intervienen y que por lo tanto es difícil. Por ejemplo, uno podría decir, el 90 fue el periodo donde estas visiones más neoclásicas, para sintetizarlas, tuvieron más asidero en general, ¿no? En el funcionamiento de la economía más general, apertura, desregulaciones en algunos mercados. Y en el mercado de trabajo vos encontrás incluso mucha gente que dice fue un momento de desregulación muy marcada del mercado de trabajo. Y en realidad, cuando uno le mete la lupa, no fue tan así. ¿Cuáles fueron los aspectos más importantes? Primero, empezar que en el 91 se creó el seguro de desempleo, no existía en la Argentina el seguro de desempleo. Carlos Figueroa, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo se crea el seguro de desempleo? Porque en realidad incluso hasta el 91, ¿no? Lo que pasa es que Carlos Figueroa venía con otras cosas ahora comentar, pero está perfecto. En la Argentina el problema del mercado de trabajo no era el desempleo. Argentina, hay una otra, no mencioné, pero ya vieja discusión, es el carácter del mercado de trabajo. Si es argentino, es un mercado de trabajo más a la latinoamericana, más ofertado, con más subocupación, o es un mercado de trabajo más, entre comillas, de país más el modelo normal, ¿no? Y bueno, y ahí una discusión, incluso Liach defendía esta primera versión sobre el carácter particular del mercado de trabajo frente a algunos, incluso que venían de la perspectiva más marxista, que consideraban que acá había una oferta excedente de trabajo muy grande. La verdad que Argentina era un país que tenía una baja informalidad. En nuestro país el desempleo era poco. Creo que es razonable esa perspectiva. Y de hecho los problemas del mercado de trabajo no eran tanto la desocupación, porque la informalidad era baja y no era una informalidad tan asociada como es hoy a los bajos niveles de ingreso. Obviamente había personas de pobreza, pero si uno se mete en el área urbana, yo en general hago un mercado de trabajo es área urbana, y la discusión no era una situación equiparable en ese momento, digo, fines de los 60, principios de los 70, de los países de América Latina, ¿no? No era Alemania ni era Inglaterra, pero era más matizada la cuestión, ¿no? Incluso había un famoso estudio sobre Córdoba que hablaba de cuasi informalidad, ¿no? Porque tenía todos aquellos cuenta propia que tenían algunos niveles de ingreso, incluso promedios superiores a los de los asalariados, ¿no? A ver, entonces, en ese contexto, digamos, la discusión, ahora para volver, disculpen que me fui un poco, pero para volver a los 90, bueno, entonces, es una década, primero heterogénea, se crea el seguro de desempleo, o sea, al revés, una medida que tiene a reforzar ya un modelo protectorio bastante denso que tenía la Argentina también respecto de otros países, por lo menos en términos de arquitectura normativa, digamos, ¿no? Entonces, ¿en dónde se pone el foco de la flexibilización? Se pone el foco en el 95, cuando por un lado se reducen un poco los aportes patronales y lo sustituye por el aumento de los impuestos al IVA, ¿no? Creo que fue el que se aumentó, y se crean los famosos, esto es lo que venía junto a eso, Carlos Figueroa trajo de España, los contratos temporarios. En realidad eran contratos, en la Argentina la legislación permite contratos temporarios asociados a una tarea temporaria, ¿no? Obviamente si vos vas a colocar una
una empresa necesita instalar algo que va a durar 4 meses, no va a contratar a una persona a tiempo completo. Por eso el régimen de construcción es distinto que el régimen de... ¿no? Entonces tenés contratos temporarios, plazo fijo, contrato de temporada, ¿no? Si yo abro 3 meses en Mar del Plata, no lo voy a contratar, entonces no le voy a pagar el despido cada vez que se va, ¿no? Entonces hay contratos temporales, como hay toda la legislación. O no se le pagaba nada, o se le pagaba una cosa muy pequeña, una proporción de lo que le correspondería en un contrato a tiempo indeterminado, son los contratos normales. Eso incentivaría el empleo, incluso en algunos casos les podías bajar algún costo adicional, ¿no? En Argentina no se usó. En Argentina el empleo formal no llegaron a ser el 1% de los trabajadores del stock en un momento determinado. En parte porque estaba la informalidad. Es un periodo en que creció mucho la informalidad asalariada, porque la informalidad, por un lado, los cuenta propia y por otro lado, aquellos asalariados, entre comillas, no registrados, los que contratás sin pagarle los aportes y sin que tenga el beneficio de la obra social, ¿no? Están sin registro. Eso creció mucho. Entonces, en un país como el nuestro, alguien que quiere contratar a alguien a tiempo no tiene claro qué es el argumento. El argumento es un problema de que vos no tenés claro qué va a pasar con tu empresa, entonces no querés comprometerte. Bueno, ese es el argumento normal en contra de las indemnizaciones por despido. Entonces, bueno, si alguien tiene ese problema, contrata sin registro y se acabó, ¿entendés? No hay demasiada... Entonces, hubo de hecho una relativamente baja flexibilización cuando uno compara con otros países desarrollados donde la flexibilización fue más complicada. Entonces, quiero decir, ¿y eso qué tuvo que ver? Y bueno, es porque seguramente el ministro de Economía, por más capacidad que tuviese, el ministro de Trabajo, el presidente, lo que fuese, en esa gestión estaban muy involucrados los sindicatos. Los sindicatos tampoco iban a permitir o sea, la voz, si vos querés, atenuada, ¿no? Porque uno recuerda el papel de los sindicalistas en esa época también, pero aún así era muy difícil extremar las medidas de flexibilización que podrían haber avanzado, reducir la indemnización, se podía haber avanzado, pero no se avanzó, ¿no? Entonces, efectivamente, estas ideas que los economistas o la gente, los abogados laboralistas, más bien los asociados a las empresas suelen tener, aún en un medio ambiente político más favorable a la recepción de esas redes, encontraba cierta limitación, entiendo yo, si no, entonces hay que mirar con cuidado. Sí, hay flexibilización, sí, todo relativo, lo entiendo, pero bueno, no fue un cambio tan importante. Además, ya hacia el fin de los 90 ya empezaron a volver atrás con algunas de esas cosas. Hubo otra cosa, se aumentó el periodo de prueba, la verdad, ¿no? El periodo de prueba de 3 a 6 meses. Pero fueron cosas que, sin negar que se metían en esa línea, no significaron una ruptura tan importante del esquema normativo en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, pero siempre hubo, ¿no? Yo me acuerdo cuando se estaba discutiendo el gobierno de la Alianza, había propuestas de cambiar la indemnización por las cuentas individuales y que los mismos asalariados aportasen a las cuentas individuales, ¿no? Entonces esas cosas han estado siempre presentes, pero obviamente después en Argentina no había, fíjate, no había mucha capacidad, era imposible que los gobiernos peronistas pudiesen receptar, y ahí ni se discutía, obviamente, ¿no? O sea, los muchachos seguían proponiendo, pero y después en el gobierno de Macri hubo, ¿no? Yo es un análisis de los proyectos de reforma de Macri, que eran también proyectos de reforma no tan importantes, nuevamente no eran cuestiones tan importantes, y la única que avanzaba un poco más no tenía sentido, los mismos empresarios, que es el cambiar esto
no había esta cosa de cambiar las indemnizaciones. Disculpen que hable por las indemnizaciones, pues el tema es el foco de las críticas de la visión más neoclásica, ¿no? Es la institución más odiada, digamos, ¿no? Y entonces hacían una cosa de cuentas como a la brasilera, pero si ustedes leen, administradas por instituciones en las que quien lo gestionaba eran los gremios, los sindicatos, que nunca, el proyecto nunca especificó, por ejemplo, las contribuciones, ¿no? Porque eso solo puede tener sentido si la empresa contribuían menos en una lógica de aseguramiento, digamos, ¿no? O sea, porque la idea no era bajarle, no era un problema de reducir la indemnización que cobrase el trabajador, sino de bajar el financiamiento, de bajar el costo para las empresas. Acá la idea era que era optativo, primera cosa era optativo. O sea, en el ámbito acá se negocian se negocian las convenciones colectivas. En el ámbito negocial, que es pues una rama en un ámbito determinado geográfico, no sé cómo sería en el caso de las empresas, porque como hay muchas negociaciones por empresas, no sé, pero nunca se especificó, yo te digo, lo leí en detalle, ¿no? Eran como globos de ensayo que se tiraban para ver. Ahí se formaba como una empresa de seguro, digamos, ¿no? Donde recibía los fondos y pagaba las indemnizaciones, ¿no? Lo que pasa en Brasil, bueno, no tiene sentido, pues es muy costoso, porque vos pagás por todos los trabajadores independientemente de que los vayas a despedir o no. Entonces se hace mucho más costoso que hoy, donde vos pagás, la empresa paga al que despedís. Vos despedís, en promedio, pues despedís 2% de la fuerza de trabajo, 3% de la fuerza de trabajo por año, no es que despedís, no es tan alta la rotación, digamos, ¿no? Entonces, aún en ese gobierno, por ejemplo, ellos propusieron una figura esta del contratista dependiente, ¿no? Esta idea de una tercera categoría que ni cuenta propia ni asalariado, de aquellos que era una forma de bajar la protección y reducir los costos, por supuesto, de aquella gente que trabaja con una firma, pero puede trabajar con más de una firma, el contador, ¿no? Que a lo mejor trabaja para 2 firmas. Tanta discusión hubo que cambió esto empezó en diciembre del 77, del 2007 me parece que fue la primera propuesta, y después en marzo del 2008 hubo una nueva propuesta, que en la segunda propuesta era solo para profesionales. En la primera no se decía nada, en la segunda era solo para profesionales, por la presión de los gremios, aún de un proyecto que no iba a pasar. Además, el proyecto no creo que nunca se discutió. Yo lo que examiné, lo que estaba era más bien un ejercicio intelectual de mirar las cosas, o de ver qué es lo que estaba detrás de las propuestas, no porque tuviesen ninguna posibilidad de ser. Y después había, sí, algunas, todo iba a la reducción de la protección, bajar a costo, pero nada así que dijese que cambiaba la arquitectura, ¿no? Sí, era interesante porque era una iniciativa del gobierno. Incluso no sé si empezó a dar acá creo que empezó a darse con el Ditela, no me acuerdo. La idea era formar, como hay en algunos países, unas profesionales formados específicamente para trabajar en el sector público. En este caso no era para toda la carrera pública, sino para economistas. Entonces la idea de formarlos, lo llaman economistas, iban a tener una normativa en términos de recursos humanos dentro de los ministerios propios, ¿no? Escalafón, no me salía hablar, un escalafón propio, ese tipo, teóricamente con ciertos incentivos materiales para después. Y fue interesante. Bueno, yo creo que daba laboral, digo que daba cosas de economía laboral, y la gente que pasó por ahí, gente que después efectivamente estuvo en el gobierno, el chico Herrera, ¿no? Pues es que no estoy muy seguro si eran funcionarios públicos o al final les aseguraban, no me acuerdo, me parece que eran funcionarios, creo que eran funcionarios, pero no te quiero mentir. Empezó con el Ditela y después se asumió la facultad. Yo creo que estuvo en las dos cosas, pero no me acuerdo. Pero es verdad, sí. Interesante, como lógica,
interesante, sí, sí. Como siempre, después si eso funciona razonablemente y a la gente le seguís. Pasa que como se llama, yo entiendo después para la gente que hace recursos humanos ¿no? Es complicado tener una élite ahí dando vuelta en un momento en que bajan mucho los salarios. Yo no te sé decir en términos de cuál es el impacto que eso podría tener, ese tipo de cosas, pero era interesante. ¿Sí? Cambiado la economía, es una cosa bastante diferente. Creo que para mejor, ¿no? Yo diría, si bien siguen manteniéndose las perspectivas, me parece que hay más mezcla y hay menos ortodoxia de cualquier perspectiva, más sentido común, más evidencia empírica, quizás menos perspectiva. Si uno quiere, quizás lo que hay es menos perspectivas más globalizadas, quizás, ¿no? Más de miradas de conjunto, ¿no? Pero que cambió. Lo que pasa es que yo creo que la lógica, que a veces la lógica de la facultad, que entiendo de lo que exige la formalidad, te embreta un poco, porque, bueno, de hecho, en la práctica yo creo que no sucede, pero nosotros modificábamos las cosas que dábamos, no todas, pero modificábamos de manera muy importante. La experiencia de uno es que lo que sale de la universidad yo no salí haciendo cosas del mercado de trabajo, eso podés, sí, si vos querés, te va despertando alguna cosa, pero yo creo que tenés que tener una formación sólida en muchos temas, digamos. Yo creo que a ver, te vuelvo a decir, es un cuento. Si vos tenés una formación y además le das una chance de especializarte en alguna cosa, pero a ver, me da la sensación que la carrera nunca puede especializar mucho por la misma duración de la carrera, ¿no? Creo que la carrera tiene que dar una visión general y despertarte el interés para que vos trabajes más en algunas temáticas. Si no, se hace muy larga la carrera, ¿viste? Que yo hay una discusión, puede ser que la carrera tenga que ser más larga. A mí no es que me gustan las carreras súper cortas, ni mucho menos, ¿no? Yo en ese sentido creo que aún para esto que estoy diciendo hace falta una cierta cantidad de tiempo, de tiempo teórico, digo, ¿no? Pero yo no estoy muy seguro que convenga la especialización, pero te digo la verdad, no. Pero sí, hoy hay una cuestión porque se reconoce que cualquier empresa, banco, necesita tener una perspectiva y tomar decisiones y hacer evaluaciones de sus políticas, prácticas, con una perspectiva un poquito más global de la que puede tener un administrador, ¿no? O sea, no solo tomando en cuenta estrictamente cuestiones del mercado inmediato, sino entonces sí, hoy hay más demanda, pero también hay mucha más oferta, ¿no? Y donde la realidad va. Hace 2 años discutíamos algunas cosas que hoy son obsoletas, ¿no? Porque el avance en la inteligencia artificial, creo que nadie lo sabe, y tener visiones contradictorias de aquellos que dicen que van a sustituir un montón de trabajo, con algunos efectos positivos respecto de descargar ciertas tareas, pero que pueden comprometer el tema del empleo, y otros que dicen que no, bueno, siempre hay una discusión. A ver, siempre la discusión de tecnología fue, por eso tras 4 o 5 años, la discusión es, toda tecnología tiene un efecto ahorrador de mano de obra, pero tiene un efecto generador de nuevos puestos de trabajo. Entonces la cuestión es cuál es el balance entre eso, ¿no? Todo es muy difícil, ¿no? O sea, parece, y el otro día leí algunas cosas interesantes, si no hay acá un cambio cualitativo, un cambio que hace que uno tenga que repensar ese esquema en donde no te enfocás, ¿no? Porque estas cosas están avanzando mucho. Yo siempre tiendo a creer que, bueno, más allá que el avance puede ser controlado y todo, no estoy hablando de efectos no deseados que puede tener,
dimensiones, pero en términos puros sobre la creación de empleo y sobre la calidad de los empleos, yo tengo que pensar que hay además un límite, y es que el sistema capitalista no funciona sin trabajadores, porque si funciona sin trabajadores no tenés demandantes de los bienes que producen, o sea, algo vas a tener. O sea, a lo mejor ayuda una cosa que la humanidad no ha avanzado lo suficiente, que es la reducción de la jornada de trabajo, ¿no? Si vos ves históricamente, las jornadas de trabajo tuvieron una baja en el siglo XIX, pero si vos ves los números del año 30, 40, la reducción de la jornada de trabajo han sido moderadas, ¿no? En algunos países ni ha cambiado las 8 horas de trabajo, ¿no? Por lo menos para mucha gente. Pero no creo que nadie te pueda decir a ver, te pueden simular algunos efectos. Lo que está claro es que hay ciertas profesiones que ya no van más. Lo que pasa es que estas profesiones que no van más hoy son muy distintas que se hablaban hace 3 o 4 años, porque este bicho ha acelerado su desarrollo de una manera que yo no soy capaz de evaluarlo, ¿no? Por más que he leído un poco esos. Si lees un paper del año pasado ya está viejo, entonces es una cosa muy compleja y creo que es un tema central de discusión. Ha habido avances, pero esos son un poquito más viejos, ¿no? Lo que te voy a contar, digo, y todo esto lo que hacen acelerar o generar. Por ejemplo, ya hay muchos países que generan mucha estadística a partir de los datos que dan vuelta por el Internet, ¿no? Países que se fijan en la luz de los... primero, algunos que midan todo el tema de las intensidad del tráfico, etcétera, con ciertos sensores. El tema de la luminosidad como indicador de actividad, ¿no? Claro, tenés que tener otro dato más tradicional para correlacionarlo en algún momento, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el mercado de trabajo, las ofertas y demandas que surgen en Internet. O sea, hay mucho avance que está empezando a llegar a la estadística oficial. Bueno, toda la estadística que se hace, por ejemplo, hay una famosa estadística que ya tiene varios años sobre la incidencia por ejemplo, en Estados Unidos, importante en invierno la gripe, ¿no? Entonces, esto es una incidencia en función de los mensajes de WhatsApp, o más allá de WhatsApp, no sé, en función de la mención de la palabra, y los tipos mostraron que he generado un indicador con la intensidad de la mención de palabras y palabras similares, no sé cómo es, con el dato duro de la declaración de cómo es infecciosa, hay que declararla, iba hasta un momento en donde se despegó, creció más el dato que salía de la web que el registro, y esto es que fue un momento en que creció mucho la efectiva incidencia, ¿no? Fue un outbreak, momento en que creció mucho los casos, entonces la gente hablaba más por cada caso, estaba más preocupada, entonces hablaba más por cada caso, en promedio, ¿no? Cada caso efectivo, la cantidad de palabras, digamos, para traducirlo de alguna manera, es mayor. Con lo cual, toda esa información abierta es una información que no podés desperdiciar, pero que tenés que tener cuidado porque no está hecha para eso. Entonces, no tiene marco muestral, por ejemplo, entonces no podés necesariamente tener, claro, tenés millones de cuestiones, pero a lo mejor están cegadas. Entonces teóricamente, si vos pudieses entrar en negociaciones con las empresas de telecomunicaciones, quizás podrías, la estadística oficial tiene todo un campo de discusión del uso, y esto es antes de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, entiendo yo, lo que hace es aumentar, como tú dices, esa capacidad de procesamiento de una manera impensada. Uno todavía, los viejitos, ponemos un comentario en la búsqueda, y de lo más extraño, estoy trabajando ahora viendo unas cosas, sobre todo este tema de las nuevas formas de trabajo, las plataformas, los delivery, que hacen trabajo por la web, todo eso que tienen un programa laboral, ¿no? Son asalariados, son bastante de discusión. Entonces, quería ver, que acá en la Argentina las empresas de delivery te exigen que te anotes en el monotributo, ¿no? No son asalariados, los tipos dicen que son colaboradores, pero te exigen que te anotes en el monotributo.
En la práctica después puede haber alguna, pero efectivamente te exigen. Hemos hecho unas entrevistas, hay estudios que no sucede en otros países. Está buscando, a ver, ¿qué pide Globo en Europa a los trabajadores? Puta, un segundo te explica lo que piden Globo. Digo, no es la información quizás más complicada del mundo, pero es raro, ¿no? Que a un tipo le interese en Argentina que pide Globo en Europa. Entonces digo, nosotros, los viejitos con nosotros nos deja de sorprender esta cosa. No solo que conteste, sino la inmediatez con lo que hace, que es lo que vos vas. Y uno está usando, está generando información trivial, ¿no? Esta información mucho más relevante, ¿no? A propósito, en el marco de esa discusión, leía que esta discusión, si desaparecen o no, ¿cómo se llama? Poco crítica a aquellos que tienen la mano muy rápida diciendo que van a desaparecer ocupaciones, ¿no? En los últimos años, dice, el Código de Ocupación en Estados Unidos hizo desaparecer una sola ocupación, la de ascensoristas. Recién subí el ascensor y me abrió un ascensorista. Te sigue ganando sus mangos del laburo, entonces todo lo que pasa ahí es muy impactante. A ver, yo hasta hace un par de años decía, oye, el mundo, la historia de la humanidad ha sido, entre muchas cosas, este avance tecnológico y la reducción de la desaparición de muchas ocupaciones y la irrupción de la tecnología en el proceso productivo y por lo tanto en el proceso de trabajo, pero el empleo ha ido siempre creciendo, incluso con aumento formidable en la oferta de trabajo. O sea, no solo ha dado trabajo, ha continuado dando trabajo, sino ha continuado dando trabajo en el mundo, digo, con todas las diferencias, a más personas que se han volcado al mercado de trabajo. Las mujeres tenían tasas de actividad de 20-30%, 10-20-30%, tienen tasas de actividad de 60-70%, tendiendo a converger con la de los hombres en el mundo desarrollado. ¿Cómo se llama? Y seguiste generando trabajo. La discusión se plantea en cada caso, pero acá uno la está viviendo, entonces es muy difícil. Es si este no es un cambio no solo un cambio cuantitativo de intensidad, como era, qué sé yo, la tecnología de la informática respecto a la tecnología de, no sé, del torno mecánico, no sé, o es simplemente que estamos en el medio y todavía no percibimos, ¿no? Estoy hablando con un familiar mío, un chico que trabaja en estos temas, él está muy preocupado, y él lo ve desde una perspectiva que sí, sin duda, y hay un tema de trabajo que es el tema del entrenamiento, de la capacitación, de la educación. Ahí sí, sin duda, independientemente de lo que pienses, que va a ser el efecto cuantitativo neto sobre el empleo, ¿no? Si no, quedas sin laburo y la gente no va, ¿no? Hay discusión si es solo para los intermedios, los bajos, ¿no? Porque dicen que los que tienen menos calificación, a lo mejor hay demanda, todo lo que tiene que ver con cuidado, crece la edad, ¿no? Las cosas conocidas, que crece la edad media. Entonces, pero sobre eso no hay duda que hay que hacer algo, y que también hay dudas sobre cómo, ¿no? Pero está claro que hay, independientemente de lo que piense, a los que le va a ir peor es a los que tienen menor nivel educativo. Y los que tienen calificación, algunos de ellos tampoco les sirve. Entonces, qué sé yo, ahí hay un tema que no es en el corto plazo, difícil reconvertir, o podrás reconvertir algunos, sino es un tema más estratégico, ¿no?